Hace muchos años, en la capital, Iqueja, vivía una joven llamada Agassi, cuyo corazón ardía por las cosas de Dios. Llegó a la ciudad hace un par de años en busca de mejores oportunidades y, desde entonces, tuvo que quedarse con su hermano mayor. Agausia se crió en el camino del Señor y pasó la mayor parte de su infancia trabajando en la iglesia. Así que, cuando se mudó a la ciudad, inmediatamente encontró una iglesia que creía en la Biblia y se unió a ella. No tardó mucho en hacerse popular. Gracias a su dedicación y favor a Dios, se convirtió en una miembro destacada del coro y siempre se la podía ver dirigiendo la alabanza o el culto todos los domingos. Su hermano mayor pronto la ayudó a conseguir un trabajo de recepcionista en una empresa y, por el momento, todo parecía ir bien en la vida de Nossi hasta que empezó a atraer pretendientes. Agassia era una belleza admirable por dentro y por fuera, y esta belleza atraía a muchos hombres. Su belleza interior también tenía una ventaja, ya que naturalmente atraía la atención de la gente. Desde viajes gratis al trabajo hasta almuerzos gratis, pasando por regalos en efectivo de conocidos y desconocidos, era evidente que Agassia era la favorita. Fue en uno de esos días que conoció a Isu, un joven apuesto que acudió a la empresa donde trabajaba para ver al gerente. Agassi lo atendió con amabilidad y, justo antes de irse, le dio un pequeño obsequio por su amabilidad y profesionalidad. Sin embargo, al día siguiente volvió a visitarlo, pero esta vez, no para ver a nadie más que a Agassi. La señora. Agassi, buen día. ¿Cómo estás hoy?, preguntó Isu con una sonrisa. Agassi se sorprendió al verlo, pero le devolvió la sonrisa. Buenos días, señor. Estoy muy bien. ¿Quiere ver al gerente? Isu negó con la cabeza. No, vine a verte hoy. Es solo una visita casual. No pude superar mi encuentro de ayer y decidí venir a satisfacer mi curiosidad, si no te importa. Agassia sonrió con aprobación y luego Isu procedió a preguntarle algunas cosas sobre ella. Al final de la conversación, ya tenían una conexión silenciosa. Isu era pastor junior en una iglesia, así que sus espíritus parecían estar en sintonía. Además de sus valores, Isu le ofreció una mano amiga a Agassi y ella aceptó, convencida de que era un gesto inocente. A partir de ese día, Isu la llamaba durante largas horas y también se presentaba en su trabajo con un almuerzo sorpresa. La amistad era dulce, y cada uno respetaba sus límites y valores. Mientras esto sucedía, Agassia seguía con su servicio en la iglesia, y fue allí donde conoció a otro joven llamado U. Todos los domingos después del servicio, en cuanto Agassia salía de la iglesia, Ugonna se acercaba a ella para felicitarla por alguna razón. Agassi pensó que era un gesto inofensivo, así que no le dio mucha importancia hasta que él empezó a aparecer también con regalos. En ese momento, Agossia empezó a sospechar que quería más, pero para su sorpresa, Ugonna no le dirigió la palabra hasta meses después, cuando Ugonna la invitó a almorzar ese domingo por la tarde. Nossi aceptó y salió con él. Mientras comían, Ugonna se detuvo y la miró un instante antes de carraspear. Sé que quizás te preguntes por qué te traje aquí. Bueno, creo que es hora de abrirte mi corazón. Te conozco desde hace tiempo, y no necesito que nadie me diga que eres un ángel. Pero lo que no sabía era que serías el ángel destinado para mí. Agassia entrecerró los ojos, confundida. ¿Qué quieres decir? Ugonna continuó. Llevo meses rezando fervientemente a Dios para que me guíe a mi compañera de vida, la mujer ideal para mí, la esencia de mi ser. Y cada vez que recibo una revelación, te veo de pie, vestida de blanco, sonriéndome y haciéndome señas para que vaya a ti. Al principio no estaba segura y no quería cambiar las cosas. Pero luego, durante las últimas semanas, cada vez que duermo, te veo cantar melodiosamente. Y luego, cuando me uno a ti para cantar, el cielo se abre hermosamente, señal de que esta unión será perfecta. Agassi, no quiero demorarme más. Eres la elegida por Dios para mí. Quiero que seas mi esposa. Los ojos de Agassi se abrieron de par en par, sorprendida, mientras tragaba saliva con dificultad. Hermano Ugonna, gracias por decirme esto, pero tendré que orar al respecto y luego darte una respuesta. Al llegar a casa esa noche, Agassi se desplomó en la cama. Estaba profundamente confundida. Justo ayer, Isu le había pedido matrimonio y ella le había dicho que rezaría por ello. Y ahora, de repente, Ugonna le pide lo mismo. Esto va a ser muy difícil. Isu es un buen hombre. Es un pastor joven con buenos valores y un futuro prometedor. Ugonna también es un buen hombre, aunque no tenga buen físico.
Pero el corazón es lo que realmente importa, ¿no? Ha sido un cristiano serio y un trabajador dedicado en la iglesia desde que ella tiene memoria. Y por sus pequeños encuentros, Ugonna parecía ser un caballero. Oh, Dios, estoy confundido. ¿Qué debo hacer? No quiero cometer un error en la vida. Por favor, guíame bien. Déjame elegir a la persona adecuada. Por favor, Dios, revélamelo. Abre mis ojos para que pueda ver tu voluntad para mí. Agausier oró y oró ese día. Pero incluso después de orar, supo que aún necesitaba guía para tomar la decisión correcta. Así que decidió contárselo a su pastor y también a su hermano mayor. Eran las máximas autoridades en su vida, así que confió en su consejo. Llevó los nombres completos y las fotos de Iso y Ugonna al pastor de su iglesia y le contó su confusión. El pastor le aseguró que oraría por los nombres y le contaría lo que Dios le revelara. Agassi se sintió un poco aliviada por la respuesta. Y mientras esperaba, le contó a su hermano mayor sobre sus dos pretendientes. Eugenia, su hermano mayor, se alegró con la noticia. Agausier, ya eres una chica mayor, al punto de tener dos pretendientes serios. En fin, es algo bueno. Pero es una situación muy delicada. El matrimonio es una aventura de toda la vida, capaz de destruir o fortalecer a alguien. Qué feliz es quien logra el éxito en el matrimonio. Pero, lamentablemente, solo unos pocos lo logran. Entiendo que los dos hombres son religiosos serios, pero deben saber que hay lobos entre las ovejas. Jesucristo mismo lo dijo. Y lo difícil es que es incluso difícil detectar a los lobos cuando están mezclados con las ovejas. Por eso no suelo conmoverme cuando alguien me dice que conocía a mi prometido en la iglesia o en una cruzada. El diablo despliega a sus agentes por todas partes, especialmente en la iglesia. Así que esto es lo que sucederá mientras oramos. También necesitamos usar el sentido común que Dios nos dio. Quiero ver a los dos hombres primero. A partir de ahí, sabremos qué hacer. Agassi asintió y agradeció a su hermano por su apoyo. Les informó a Isu y Ugonna sobre la intención de su hermano de verlos, y ambos eligieron fechas diferentes para la visita. Sin embargo, antes de la visita, el pastor de la iglesia llamó a Agassi para que le diera una respuesta. Hermana Agassié, eres bendecida. He buscado el rostro de Dios. Los dos hombres son favorecidos ante Dios. Sin embargo, debes saber que incluso antes de Dios, hay niveles y jerarquías. Eso es pastor. Bien. Pero no podemos garantizar su autenticidad. No pertenece a nuestra iglesia, así que solo podemos decir cosas superficiales sobre él. Y recuerda lo que dice la Biblia sobre el encanto, que es engañoso en lo físico. Debería parecer la primera opción. Pero no es así, hermano Ugonna. Lo sabemos y podemos dar fe de ello. Lo hemos observado durante años y ha sido un verdadero soldado de Cristo. Así que, hermana Nossi, en esta situación, el hermano Ugonna ocupa un lugar más alto en la jerarquía. Esto es lo que Dios dice. El corazón de Agassi latía con fuerza en ese momento. Así que Ugonna es la elección de Dios para ella. Muchas gracias, pastor. Realmente agradezco tu guía. Sin embargo, Ogosie guardó esto en su corazón y no se lo contó a nadie. Llegó el día en que Isu iba a visitar a su hermano mayor, Eugene, y para sorpresa de Agosie, los dos hombres fluyeron con naturalidad, como si se conocieran desde hacía siglos. Eugene le hizo algunas preguntas a Isu, quien las respondió con soltura, y no tardaron en reír y charlar como si fueran un maniático. Para cuando Isu se fue, Eugene le dijo a Agassier que Isu tenía un alma bondadosa. Sabes, tengo un espíritu muy perspicaz. Este es un regalo especial que me dio el Espíritu Santo. Te aseguro que Isu será un buen esposo para ti. Pero no concluiré hasta que vea al segundo hombre. Agausier asintió lentamente mientras las palabras del pastor resonaban en su mente. El encanto engaña. ¿Será cierto? ¿Es realmente posible que su hermano se haya dejado llevar por la belleza y la personalidad de Isu? Sin duda. Isu es un hombre muy bueno. Pero bueno, eso no importa. Esperaría a que Ugonna llegara antes de decir nada. Unos días después, Ugonna vino de visita y, al verlo, Eugene lo trató con la misma calidez que a Isu. Pero la reacción no fue la misma. Ugonna era un hombre amable por naturaleza y de habla tranquila. Por lo tanto, tomaría más tiempo comprenderlo, pues sería injusto juzgarlo por su apariencia,
que casi no era buena, o por su actitud serena. Pero no fue así con Eugene. Su espíritu perspicaz lo distinguió y lo convirtió en un cristiano muy agudo y sensible. Así que ya podía leer a Ugonna. Así que, cuando Ugonna se fue, llamó a Agassi. ¿Es este el hombre que dijiste que asiste a tu iglesia? Mi espíritu dijo que siente algo extraño en él. No es quien parece, y me temo que si terminas con él, podrías arrepentirte. Agassi se quedó atónito. Hermano, ¿por qué dices algo así? ¿Es porque no es tan franco ni tan guapo como esperabas? Eugene agitó las manos. Deja de hacer eso, Agassi. Sabes que no soy superficial. Aunque quisiera, mi espíritu no me lo permite. El espíritu de ese hombre no tiene nada que ver con el verdadero espíritu. Sentí una extraña nube a su alrededor. Pero entonces, ¿cómo podrías estar seguro de que está entre los hermanos? No quiero que te la juegues, así que te aconsejo que lo elimines de tus opciones. Si no tienes otro pretendiente, ese otro pastor es una buena opción. Agassi miró a su hermano con incredulidad. Su hermano era uno de los líderes de una iglesia bíblica, pero definitivamente no era pastor. Entonces, ¿cómo podría él saberlo mejor que su propio pastor, quien ha sido pastor por tanto tiempo? Hermano, he orado sobre esto y también busqué el consejo de mi pastor con base en lo que nos fue revelado. Ugonna es a quien Dios ha reservado para mí. Él es mi esposo. Eugene se levantó de inmediato, furioso. Agassi, en fin, tardarás un tiempo en entenderlo, pero no te dejes llevar. Ugonna no es lo que parece, le advirtió. Agassi lo vio entrenar, pero no se molestó en pensar en nada. Dios le ha hablado. Ugonna es la indicada para mí. El encanto es engañoso. Nunca me dejaré llevar por el encanto de Isu. Jamás. Así pues, Agassi fue tras su hermano y le dio a Ugonna su respuesta para casarse con él. También le dijo a Isu que no se casaría con él porque ya tenía prometido. Isu quedó destrozada. Lloró y le rogó a Agassi a que reconsiderara su decisión. Le prometió no decepcionarla jamás y ser un buen esposo. Pero Agassier ya estaba decidido. Se casaría con Ugonna y nadie la detendría. Cuando Eugene se enteró de que Agassi seguía empeñada en casarse con Ugonna, montó en cólera. Nunca permitiría que su única hermana cometiera un error en la vida. No la dejará caer en la trampa. Agassi, es mejor que no te cases si Ugonna es la única persona que conoces. Te he dicho que dejes a ese hombre en paz. Él no es tu marido. Y, fíjate, si insistes en casarte con él, dejarás de ser mi hermana. Ya no tendré nada que ver contigo. No digas que no te advertí. Agassi estaba aterrorizada. Nunca había visto a su hermano comportarse así. ¿Pero por qué estaba tan empeñado en obligarla a ir en contra de la voluntad de Dios? Dios no podía haberles mentido a ella ni al pastor. Estaba muy preocupada y asustada. Pero se consolaba pensando que era mejor desobedecer al hombre que a Dios. Se casaría con Ugonna y le demostraría a su hermano que estaba equivocado. Entonces él se daría cuenta de que sus espíritus también podían engañarlo. A veces, Agassi le contaba a Ugonna que su hermano se negaba a apoyar su unión, y él también se preocupaba. Pero ella le aseguró que no se rendiría. Puesto que esta es la voluntad de Dios para nosotros, lucharé por ello. Sé que habrá desafíos, pero no sabía que serían por parte de mi propio hermano. Solo necesito que me apoyes y todo irá bien. También deberíamos avisarle al pastor para que nos guíe bien. Ugonna asintió y fueron juntos a ver al pastor. Tras escuchar su desafío, el pastor los tranquilizó y oró por ellos, comprometiéndose a apoyarlos en cualquier momento. Con esta confianza, Agassi se volvió más valiente y decidido. Le dijo a Ugonna que se apresurara con los planes de boda y, cuando estuvo listo, lo llevó a su aldea para que conociera a sus tíos y celebrara los ritos tradicionales. Como Eugene, su hermano mayor, había jurado no apoyarla, ella lo ignoraría. Luego, tras el pago de la dote, Agassi regresó a la ciudad con Ugonna. Pero no podía volver a casa de su hermano. Decidió quedarse con una de sus hermanas de la iglesia a la espera de la bendición de su unión. Ugonna no perdió tiempo e hizo los preparativos necesarios para el santo matrimonio. Ese día, la iglesia estaba a rebosar, pues todos querían honrar la boda de la hermosa hermana Agassi. Recibieron muchos regalos y, justo antes de que terminara la ceremonia, Agassi vio a Isu acercándose a ella. Se sorprendió al verlo. Pero antes de que pudiera decir nada,
Isu sonrió y le entregó un regalo envuelto. Veo que eres muy feliz. Te felicito y te deseo un feliz matrimonio. Acepta este regalo mío por el bien de nuestra amistad. Agassier sonrió y lo aceptó. Gracias, Isu. Te lo agradezco mucho. Se lo entregó a su dama de honor y le dijo que lo mantuviera apartado. Durante toda la ceremonia nupcial, Agassi no dejó de mirar a su alrededor buscando alguna señal de su hermano mayor, Eugene. Pero no lo vio. Había cumplido su promesa de romper con ella si insistía en casarse con Ugonna. Ya que él había seguido adelante, ella también intentaría seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Justo antes de irse del lugar, Agassi abrió los regalos que Isu le había dado y se sorprendió al ver una Biblia y dinero dentro. Su corazón dio un vuelco al sostener los regalos. Isu era un buen hombre, pero definitivamente no era la voluntad de Dios para ella. Solo rezaba para que Dios le diera una esposa. Después de la boda, Agassi se mudó con Ugonna, quien vivía cerca de la iglesia, y el primer mes de matrimonio fue como el cielo en la tierra. Ugonna era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones lo encubrían en ese aspecto. Trabajaba como pintor y, siempre que conseguía un contrato, dividía el dinero en dos y le daba la mitad a Agassi. Nunca volvía a casa sin comprarle algo, ya fuera grande o pequeño, y le proveía de todo antes de que se lo pidiera. Agassi era mimada como esposa y se alegraba de no haber rechazado a Ugonna. De vez en cuando deseaba que su hermano lo reconsiderara y viera lo buen esposo que era Ugonna. Agassi siguió disfrutando de su matrimonio hasta que un día Ugonna regresó a casa con una noticia inesperada. Agassi, nos mudamos de esta casa. Mi negocio ha estado flojo últimamente y ya no puedo pagar el alquiler. Nos mudaremos a un lugar más asequible. Agassi se quedó impactada con la noticia. Cariño, ¿cuál es exactamente el problema? ¿Puedo ayudarla en algo? Pero Ugonna la despidió con un gesto. La única solución es mudarnos. Una vez que nos vayamos, todo estará bien. Así que empecemos a recoger nuestras cosas. Nos mudaremos en cualquier momento. Agassi suspiró con tristeza. Bueno, pero ¿puedo saber a dónde nos mudamos? Solo pregunto por mi trabajo, para saber si queda cerca de mi lugar de trabajo. Ugonna se levantó para irse, pero antes de irse, murmuró, nos mudamos a Ota. Ya alquilé un lugar allí. Antes de que Agassier pudiera procesar toda la información, Ugonna ya había calculado. Espera, ya escuché a Ota. ¿O me duele la oreja? No, Ota, ¿cómo puedes haber alquilado un lugar sin avisarme primero qué pasará con mi trabajo, la iglesia y la comunidad que ya tenemos aquí? ¿En serio? ¿Está pasando esto? Dios mío, ¿qué significa esto? ¿Es algo bueno? Bueno. Confío en ti. Creo que estás guiando a Ugonna en todo lo que hace. En menos de 2 semanas, Ugonna trajo un camión y trasladó todas sus cosas a la nueva casa. El domingo anterior ya habían informado a la iglesia sobre su mudanza, y oraron por ellos y les desearon lo mejor. Llegaron a la casa y Agassi se sintió aún más decepcionado al ver el nuevo lugar. La casa era un apartamento de una sola habitación y muy pequeño comparado con donde se alojaban antes. Pero Agassier no se quejó. Simplemente se unió con calma a la organización de las propuestas, rezando en silencio para que Dios lo librara de lo que fuera que estuviera pasando, porque era obvio que definitivamente estaba pasando por algo, pero solo fingía ser un hombre fuerte. Días después de instalarse, Ugonna reanudó su trabajo. Salía de casa por la mañana y tomaba varios autobuses de regreso al lugar del que acababan de mudarse, pues allí era conocido por su habilidad. Antes de irse, dejaba algo de dinero, justo lo suficiente para que Agassi comiera ese día. Poco a poco, los regalos y el dinero sorpresa cesaron, y Agassi se vio en apuros para administrar lo que Hugo sabía que Ugonna le había dado. Desde que se mudaron a Ota, no había podido conseguir otro trabajo y, de hecho, ni siquiera buscaba trabajo por ahora, pues su prioridad era quedarse embarazada. Siempre que Ugonna salía a trabajar, Agassi se apresuraba con las tareas de la casa y luego salía a comprar comida con el poco dinero que le dejaba. Había una anciana que tenía una tienda de comestibles y Agassi solía frecuentarla. Sin embargo, incluso después de conseguir lo que quería, se quedaba en la tienda de la mujer porque se aburriría si regresaba a casa demasiado pronto. Esta mujer se llamaba Mamachi y pronto se convirtió en una madre para Agassi y en el pilar que nunca imaginó que necesitaría en su matrimonio.
En ese entonces, Ugonna y Agassi aún eran miembros regulares de su iglesia y todos los domingos gastaban mucho dinero en autobuses comerciales solo para llegar a la iglesia. No fue un problema porque Agassi tenía mucha suerte, ya que 1 o 2 miembros le daban regalos en efectivo cada vez que venían, así que era más que suficiente para cubrir sus gastos. Agassi no tardó mucho en descubrir que estaba embarazada, y fue como un sueño hecho realidad. Cuando se lo contó a Ugonna, él también se alegró con la noticia. Pero entonces parecía que había estado luchando consigo mismo para mantener la farsa del buen marido. Y en ese momento había llegado a su límite porque, por cómo Ugonna había cambiado de la noche a la mañana, cualquiera pensaría que estaba entusiasmado. Unas semanas después de que Agassi descubriera que estaba embarazada, Ugonna dejó de ir a trabajar con regularidad y, por lo tanto, dejó de darle dinero para su alimentación. Agassi ya no pudo callarse y le preguntó al respecto. «Cariño, últimamente no has ido a trabajar. ¿Va todo bien?» Ugonna la miró fijamente y murmuró en voz baja. «El trabajo es malo. Ya no consigo contratos como antes». Agassi suspiró con tristeza. «Lo siento mucho. Dios te abrirá las puertas». Hizo una pausa antes de volver a hablar. «Cariño, no hay comida en casa. Estaba pensando si podrías darme dinero para comprar algo de comer». Ugonna se giró, la miró con cara de ridículo y luego dijo, «¿No hay Gary en casa? Toma un poco y bebe». «No hay dinero. Deberías aprender a controlarte ahora». Akosio se quedó atónito. «Debería beber Gary, pero estoy embarazada. No es sano. Además, no lleva azúcar ni leche». «¿Cómo lo tomó?» Seguía quejándose cuando Ugonna la dejó y se fue a acostar en la cama. Agonía, despreocupada, se quedó allí sentada, mirándolo con incredulidad. ¿Cómo iba a pensar un hombre en dormir cuando su casa estaba en llamas? Si su trabajo de pintura no iba bien, ¿por qué no buscaba otra cosa que hacer? Dios mío, ¿qué significa esto? ¿Moriré de hambre así? No, necesito buscar algo que hacer. Por muy poco que Agassi pensara. Fue a buscar Gary en silencio y le añadió sal. Después de beberlo, salió de casa y fue a la tienda de Mamachi. En cuanto Mamachi la vio, supo que algo andaba mal. «Agassi, ¿qué pasa? ¿Te peleaste con alguien?» Agassi intentó contenerse y mantener su matrimonio en secreto, pero no pudo. Ni siquiera se dio cuenta cuando se derrumbó. «Estoy cansada. No quiero empezar a quejarme porque es demasiado pronto». Pero esto no era para nada lo que esperaba. ¿Te imaginas que mi esposo no pueda alimentar a su esposa embarazada? Solo sale a trabajar una vez a la semana y luego pasa el resto de los días durmiendo sin que nadie lo moleste. Tenía un buen trabajo antes de que nos pidiera que nos fuéramos de esa ciudad y nos mudáramos aquí. Ahora no tengo trabajo, ni negocio, ni dinero, me trata como si no le importara. ¿Puedes creer que solo me llevé a Gary hoy, no a Gary y a Supo bebiendo Gary? No es justo, se lamentó Agassi. Mamachin escuchó pacientemente y luego fue a buscar comida para Agausier. «Toma. Lo preparé esta mañana antes de ir a la tienda. Todavía tengo suficiente para mí y para mis hijos. Pero Agassi, aún eres nueva en el matrimonio, así que debes seguir adelante con sabiduría y paciencia. Esto no habría sido un gran problema si tuvieras trabajo. Con tu propio dinero, puedes cuidar de ti misma y no estar a merced de ningún hombre. Quizás lo esté haciendo a propósito porque sabe que no tienes nada. O mejor aún, quizás ni siquiera lo esté haciendo a propósito, pero sea como sea, necesitas emprender algo, por pequeño que sea. Simplemente estás embarazada y la mayoría de las empresas o incluso escuelas no te contratarían en estas condiciones. Ni siquiera puedes emprender un negocio porque no tienes capital. Así que por ahora concéntrate en tener este hijo. Después seguro que tendrás algo que hacer. Oye, ¿ya empezaste a comprar lo esencial para el bebé?, preguntó Mamachi, pero Agasier parecía perdido. Espera, Agassi, ¿ya empezaste con tía Nata? Agasier negó con la cabeza. No, todavía estoy intentando conseguir dinero. Mamachi se quedó atónita. Debes estar bromeando. ¿Quieres ponerte en peligro a ti y a tu bebé? ¿No sabes que deberías haber empezado en Azar? Si no puedes pagar hospitales privados, ve al público en cuanto sean gratuitos. Por favor, mañana prepárate y ve al hospital. Debes asegurarte de que tu bebé esté bien, aconsejó Mamachi. Agassi asintió y, tras pasar un rato allí, regresó a casa. Al regresar,
se encontró con Uma Ugonna, aún durmiendo, y fue el ruido que hizo lo que lo despertó. Agassi, toma este dinero. Ve a preparar sopa para que podamos comer esta noche. Ten en cuenta que esa sopa es para una semana, así que administra bien el dinero. Agassi le recogió el dinero y se quedó atónita cuando lo contó y vio que eran 475 nairas. Abrió la boca para hablar, para protestar, para decir algo, pero le faltaron las palabras. Tras unos minutos mirándolo con tristeza, se dio la vuelta y salió de la casa antes de que las lágrimas que le anegaban los ojos se le escaparan. Regresó a la tienda de Mamachi y le mostró el dinero, diciéndole que era lo que su esposo le había dado para cocinar. Mamachi la tranquilizó y le dijo que viera qué podía hacer con él. Agassi terminó consiguiendo cangrejos de río, aceite de palma, verduras y mucho espesante para sopas. Cocinaba sopas aguadas y luego usaba el espesante para espesarlas. Mientras cocinaba la sopa, se le rompió el corazón. Nunca imaginó que su vida se reduciría a esto. Incluso cuando vivía con su hermano, nunca había tenido que comer esto. Pensando en mi hermano Eugene. ¿Quién sabe cómo estaría ahora? Mejor que yo, obviamente. Ni siquiera puedo contarle lo que estoy pasando. Se burlaría de mí y me abandonaría a mi suerte. Pero no hice nada malo. ¿Me equivoqué? ¿Lo hice? ¿Solo seguí la voluntad de Dios para mí? ¿O cometí un error? ¿Confundí la voluntad de Dios para mí? No. Es demasiado pronto. Por favor, ni siquiera han pasado 6 meses desde que me casé. Creo que esto es una crisis normal en un matrimonio precoz. Ugonna es un buen hombre. No me trataría mal. Debería tenerle paciencia y también rezar por él. Más, pensó Agassi. Y con eso, su espíritu se renovó y comenzó a cantar con alegría mientras cocinaba la sopa. Ya era de noche cuando terminó de cocinar, así que preparó Eva y sirvió la sopa. Pero otra sorpresa desgarradora la esperaba al servir la comida. Ugonna le pidió que le trajera otro plato y, cuando ella lo trajo, dividió la sopa en 2. Agassi no entendía por qué lo hacía, ya que solían comer en el mismo plato. Pero entonces se sorprendió cuando Ugonna sacó una bolsa de nylon envuelta y vertió su contenido en su propia porción de sopa. Y he aquí que era una cantidad enorme de suya. Agassi abrió los ojos de par en par, sorprendido. Cariño, ¿esta suya es como carne de verdad? Creí que dijiste que no tenías dinero. Pero me habrías dado este dinero para comprar carne para la sopa en lugar de gastar tanto en suya. Ugonna fingió no oírla y empezó a comer mientras disfrutaba de su suya. Agassi intentó tomar un poco de suya para ella, pero Ugonna le apartó las manos de un manotazo y la advirtió. ¿Qué tontería es esa? Ya no tienes respeto. No vuelvas a intentar esto en tu vida. Agassi retrocedió de miedo. No podía creer lo que acababa de pasar. Ni siquiera quería pensarlo. Pero mientras estaba sentada en silencio comiendo su sopa aguada y observando a su esposo comer su sopa diferente. Lo único que resonaba en su cabeza era la maldad. El corazón perverso del hombre. ¿Cómo podría un hombre reducir a su esposa embarazada, a esto? No. Ugonna no es malvado. No es así. Algo anda mal, definitivamente. El diablo está obrando aquí, pero no lo dejaré ganar. Agassi pensó para sí misma. A la mañana siguiente, antes de que Agassi despertara, Ugonna ya estaba levantada y lista para salir de casa. Agassi se incorporó en la cama y se sorprendió al verlo vestido. Cariño, buenos días. ¿Vas a salir hoy? Ugonna ignoró sus preguntas y, en cambio, le dio dinero. Toma esto, úsalo para alimentar hoy. No te preocupes por mí. Agassi recogió el dinero, pero se le congelaron las manos al contarlo y se dio cuenta de que solo eran 250 nairas. Pero cariño, gracias, pero me gustaría empezar. Tía Nasa, sabes que el embarazo ya pasó los 3 meses y es mi primera vez. Necesito atención médica. Ugonna parecía impaciente en ese momento y murmuró, no tengo dinero para eso ahora. Salió, dejando a Gaussier con la mirada fija en el estupor. Ella se recompuso y se preparó para salir. Fue a la tienda de Mamachi como de costumbre y le contó todo lo sucedido la noche anterior y esa mañana a Mamachi, quien se quedó atónito y lo encontró increíble. Ah, qué extraño. Pero pensándolo bien, ¿se parecían en algo tú y este hombre? ¿No viste las señales antes de casarte con él?
porque, lamento decirlo, estas son señales de maldad. Agassi suspiró con tristeza. Él no era así. Lo conocí en la iglesia, pero no llevamos mucho tiempo juntos. Pero sabía que era un buen cristiano. Además, Dios me confirmó que es mi verdadero esposo. Mamá Queso se burló. ¿Cristiano de iglesia? ¿Es eso lo que usan para engañarlos? ¿Creen que conocer a un hombre en la iglesia lo convierte automáticamente en una buena persona? ¿No saben que el carácter es diferente? Una persona puede ser buena y amable sin ser cristiana, mientras que un supuesto cristiano fuerte puede ser tan malvado como el diablo. Todo se reduce a la personalidad y la crianza, y la mayoría de las veces, si la persona es malvada por naturaleza, por ejemplo, si la maldad llega a la sangre, esa es una oportunidad. Así que solo se necesita que Dios mismo limpie la sangre de esa persona. Solo espero que no hayas caído en una trampa mortal. Oremos para que tal vez esté pasando por algún problema financiero. Y que pronto recupere la compostura. Agassi sintió lentamente, esperanzado. Sí. Rezo para que no fuera así. ¿Y saben lo peor? No habla. Puede que estemos en esta casa todo el día y no hablemos ni por 30 minutos. Es tan tierno. No parece a alguien capaz de hacer algo así. Solo espero que esta etapa pase pronto. Enfrentar esto estando embarazada es desgarrador. Me siento sola. Mamachi la miró con lástima. Está bien, querida. ¿Y tu familia? ¿Les has contado lo que estás enfrentando? Quizás puedan ayudar. Agausier apartó la mirada con tristeza. Solo tengo a mi hermano mayor y él me ha repudiado. Nunca quiso que me casara con Ugonna, así que ni siquiera puedo ir con él ahora. Mamachi estaba confundida en ese momento. Ajá. Pero acabas de decir que recibiste varias confirmaciones de que Ugonna era tu verdadero esposo. ¿Por qué tu hermano no te apoyó? Agassi tuvo que explicarle con detalle todo lo ocurrido entre Eugene, Isu, Ugonna, el pastor y ella en ese momento. Fue entonces cuando Mamachi comprendió plenamente lo sucedido. Este es fuerte. Perdiste a tu única familia por culpa de un hombre. Un hombre que ni siquiera te ha demostrado su valía solo por las palabras de tu pastor. Sabes, a veces los humanos podemos ser sentimentales y también cometer errores. ¿Te paraste a pensar que quizás Ugonna fue la elección porque asistía a tu iglesia? Porque, según tu historia, era a Isu a quien conocías muy bien. Eras amigo suyo desde hacía mucho tiempo e incluso tu hermano lo aprobaba, lo cual se suponía que era una ventaja, pero en lugar de eso, te dejaste llevar por las palabras de tu pastor y, probablemente, por un versículo bíblico que ambos interpretaron mal para que encajara con tu propósito. No, esto no es bueno. Todo indica que Ugonna podría ser más de lo que ves. Aún estás recién casado y has empezado a notarlo. ¿Qué pasará cuando tengas hijos? ¿Cuándo te quedes por años? ¿Y si te niega a trabajar solo para reprimirte aún más? Porque no veo razón para que los traslade de donde tenían una buena vida y una comunidad que los apoyaba a esta zona apartada donde ni siquiera conocen a nadie. Bueno, ya basta. No inventemos más problemas con nuestra imaginación. Simplemente vayan al hospital público. Te daré dinero para el transporte. Ve y asegúrate de que tu bebé esté bien. Agosie le dio las gracias a Mamachi y se fue al hospital. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, no pudo evitar pensar en todo lo que habían hablado. ¿Y si Ugonna no era realmente el hombre que ella creía? ¿Y si había cometido un grave error? ¿Y si? Rápidamente se deshizo de esos pensamientos y se concentró en su viaje al hospital. Afortunadamente, todo le iba bien y solo le dieron medicamentos de rutina. Regresó a casa y se las arregló con lo que pudo. Había arroz en casa, así que usó las 250 nairas para comprar verduras y cangrejos de río. En el fondo, Agassi ansiaba plátanos y yogures fríos. Pero a estas alturas, ya no necesitaba que nadie le dijera que dejara atrás esos antojos. El cangrejo de río era ahora su fuente favorita y fácil de proteína. Más tarde esa noche, Ugonna regresó a casa de donde quiera que hubiera ido y enseguida se sentó. Trajo un gran plato de sopa de pimienta de bagre y empezó a devorarla. El aroma de la sopa de pimienta era tan tentador que Agassi casi le rogó a Ugonna que le diera un poco. Fue la expresión mezquina de su rostro lo que la detuvo. Volvió a la cama en silencio y se obligó a dormir. Por desgracia para Agassi, esto era solo el comienzo de su realidad marital.
Todos los días, Ugona le mostraba una u otra escena. Sin sentir ningún remordimiento durante el sueño REM. Luchó por soportarlo durante todo el embarazo. Pero hacia el final del embarazo, aún no había conseguido nada para el bebé ni para su atención de maternidad. No sabía qué hacer, así que decidió hacer lo que fuera, por muy desesperada que estuviera. Esa mañana, mientras Ugona se preparaba para salir de nuevo tras haberle dejado 200 nairas, cayó de rodillas y suplicó: «Cariño, por favor, mi fecha de parto se acerca. No tengo nada preparado. Por favor, necesito comprar algunas cosas. Dame dinero». Pero Ugona la ignoró y quiso irse cuando de repente gritó: «Si no me dan dinero, tendré que ir a la iglesia a pedirle a los feligreses, al pastor, a quien sea. No puedo seguir muriendo en silencio». Ugona pareció detenerse un instante antes de salir. Agassi cayó al suelo y lloró amargamente. Lo había estado soportando todo en silencio, rezando para que algún día terminara. Pero parecía que cuanto más ocultaba la esperanza, peor se ponía. En ese momento, ya no le importaba nada. Buscaría dinero prestado para ir a la iglesia el domingo y pedir ayuda. Seguramente alguien se compadecería de ella. Pero Agassi no necesitó ir tan lejos, porque esa misma tarde Ugona regresó con una bolsa enorme. Agassi se sorprendió al verlo regresar a casa temprano, pero se sorprendió aún más al ver que traía un montón de artículos esenciales para el bebé. Antes de que pudiera decir nada, él le explicó: «Sí, Agassi, sé que últimamente no me he portado bien, pero es porque he estado pasando por algunas cosas. No te tomes a pecho mis acciones. Solo necesito ocuparme de algunas cosas y muy pronto todo estará bien». Agaucé se quedó atónita. Solo asintió con la cabeza mientras revisaba las muchas cosas de bebé que trajo a casa. Además, le dio dinero para que comprara lo que necesitara. Y el corazón de Agassi se conmovió. Le dio las gracias y rezó en su corazón para que esta buena obra que había comenzado en su matrimonio continuara para siempre. Semanas después, Agosia entró en labor de parto. Ugona había salido muy temprano ese día, así que estaba sola en ese momento. Tuvo que llamar a Mamachi, quien vino con su esposo y la llevó al hospital público. Mamachi llamó a Ugona para informarle que su esposa estaba a punto de dar a luz y él le dijo que pronto llegaría. Horas después, Agassi dio a luz a un niño sano, pero Ugona aún no había llegado. Fue Mamachi quien regresó a casa y preparó una comida adecuada para Agassi, quien tenía mucha hambre. Esa misma noche, Ugona llegó al hospital para ver a su esposa e hijo, y se justificó diciendo que estaba ocupado con el trabajo y el tráfico. Le agradeció a Mamachi por ayudar a su esposa y luego fue a la recepción a arreglar las cuentas. Al salir Ugona, Mamachi no pudo evitar mirarlo con disgusto. ¿Qué vio Agassi en este hombre? Ni siquiera tiene buen aspecto, ni tampoco buen corazón. ¿Qué vio exactamente para convencerla de casarse con este tipo de hombre? ¡Guau! Días después, Agassi recibió el alta y Ugona pidió un taxi para llevarlos a casa. Con el comportamiento de Ugona en el hospital, Agassi sintió que había cambiado de verdad y ansiaba un hogar feliz con su hijo recién nacido. Pero, para su decepción, al llegar a casa y encontrarse solos, Ugona volvió a ser el mismo de siempre. No mostró ningún interés por su esposa ni por el bebé. Se negó a ayudar a Agassi y tampoco le dio dinero para alimentarla bien como madre lactante. Fue el dinero que le había dado antes de dar a luz lo que recurrió en ese momento. Un día, cuando el bebé tenía apenas 2 meses, enfermó gravemente, hasta el punto de ser ingresado en el hospital. Agaucé lo llevó de urgencia al hospital público, donde lo atendieron. Después del tratamiento, los retuvieron porque Agassi no podía pagar las facturas del hospital. Llamó a Ugona, pero él ignoró sus llamadas y no apareció por ningún lado. Avergonzada, Agassi tuvo que llamar a la esposa del pastor y pedirle ayuda con la cuenta. La esposa del pastor le dio el dinero, pero luego se preocupó por Agausier. «Hermana Agausier, ¿qué ocurre realmente? Desde que usted y el hermano Ugona se casaron y se mudaron lejos, casi no la vemos aquí en la iglesia. Busque la manera de verme. Quiero verla a usted y a su esposo. Le informaré al pastor. Necesitamos verte también». Agassi tragó saliva y asintió. Pero sabía que esto le traería problemas. Por eso había evitado llamar a amigos de la iglesia para pedirles ayuda, para que no pareciera que había denunciado a Ugona a propósito. Pero ahora que la esposa del pastor lo sabe, ¿cómo se lo explicaría a Ugona? ¿Aceptará siquiera ir con ella?
¿Crees que Ugonna será indulgente con Agassiz por pedirle ayuda a la esposa del pastor? ¿Aceptará ir con ella? ¿Cuál será el destino de Agassiz? Lo descubriremos en la segunda parte. Gracias por ver esta historia. Comparte tu opinión en los comentarios y comparte con nosotros qué lección has aprendido hasta ahora. Comparte la historia con tus seres queridos y dale me gusta hasta que les traiga la siguiente parte.